lindo que es Dios, ¿eh? Qué bueno. La verdad no dejamos de descubrirlo y enamorarnos de Él. En Lucas, capítulo 22, estoy bastante de Lucas en estos días. ¿Será porque el pastor está en su devocional personal leyendo Lucas? A veces pasa que sí, que ahí donde Dios nos habla, te habla a vos también. Pero estas coincidencias que a veces cristocéntricamente se dan, de que de repente en la lectura uno acompaña sin saberlo en ese pronóstico de Dios, porque todo lo sabe desde antes, los momentos de la iglesia y los momentos tales como el de hoy. Hoy se está hablando de Santa Cena, y cuando se habla de los panes sin levadura, de la Santa Cena, está bien, viene a nosotros un sentimiento, ¿no?, encontrado, y mayormente y mayúsculamente más bien tiene que ver con dolor, con sufrimiento. Pero en realidad lo que Dios quiere es que pongas tus ojos en la verdad transparente de la cruz. Es decir, más allá de los sufrimientos, lo que vino en el después y se logró a través de los sufrimientos es la mayor de todas las victorias de todos los tiempos. Y yo te pregunto ahora, ¿vos estás sufriendo? ¿Estás en un momento de pena, de dolor, de sufrimiento? No es tu fin, sino tu llegada a un punto neurálgico donde tenés que saber vivir el momento y el proceso, porque así como en Cristo, así también en nosotros. A veces nosotros pensamos que nosotros haciendo historia. No, la historia ya está escrita. Ya está escrita al punto que, Lucas 22 nos muestra las pisadas del Maestro, a través y detrás de quién vamos. Viste, nosotros no somos, unipersonales, ¿no? No somos lo que antes éramos, que íbamos por nuestra propia cuenta. De repente, una voz tronante en algún momento de tu vida, en tu alma, resonó esa palabra, sígueme. Y desde ese momento me estás siguiendo, te dice el Señor. Y ese seguir a Jesús lo implica todo. Mayormente lo que más tenés que mirar es lo que a veces menos miramos, y es la victoria que está para venir. Más bien vemos muchas veces simplemente en el lente de hoy y del ahora, porque nosotros miramos en el ahora nada más. Pero a través de los ojos de la fe, Dios quiere que mires en el después inmediato, y cada vez más inmediato, cada vez más cercano está ese momento glorioso, porque el momento glorioso mayor ya fue, ya se logró, ya se alcanzó. Cristo no solamente sufrió en la cruz, Cristo venció la muerte. Cristo radicó para nosotros a través de su sangre preciosa el perdón de nuestros pecados mediante la fe y mediante el arrepentimiento. Ahora nosotros tenemos que mirarnos en el después de Él. Él va adelante y nosotros atrás. Sígueme, fue lo que nos dijo. Y por eso nosotros tenemos las líneas ya marcadas. Ya están los parámetros marcados. No estoy en la impronta de a ver qué hago o a ver qué va a pasar. No, el cuento ya está contado. La historia ya está escrita. Así como fue, en otra medida se va a cumplir en nosotros. En otra medida. Menos mal, ¿no? Porque los mayores sufrimientos los sufrió Jesús por nosotros. Levantá tu mano y decirle: Señor, gracias, porque nada son mis sufrimientos comparados con el tuyo. Pero gracias que tu poder de resurrección actúa en mí y actuará en todas mis cosas. Vamos a mirar un poquito en ese antes, durante y en el después, justamente en lo que hoy se radica el tema de hoy, en el día de la Santa Cena, que es lo que menciona y cita, pero justamente en la historia que realmente tenemos que nosotros prescribir, ¿sí?, antes que los hechos sucedan. Y el hecho es que aún en los momentos, como recuerda la Santa Cena, momentos de sufrimiento, no es un momento necesariamente entonces que quedamos enajenados de sufrimiento, no. Es un momento que avisora una gran victoria, por lo tanto tiene que ser un momento de alegría y de victoria, tanto que, Lucas 22, versículo 7. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente.
creo que nosotros vamos a estar proyectando con la Reina Valera, pero igual, vos lo lees o lo escuchás, pero me interesa que entiendas lo que Dios está hablando cuando se dice todo esto. Lucas 22 y versículo 7. Mirá qué terminología habla Dios. Y así nosotros, cuando lo que se venía era terrible sufrimiento, dice, llegó la fiesta. En esta traducción dice el festival, mirá, de los panes sin levadura. Lo que hoy estamos celebrando, Santa Cena, pan sin levadura. Y cuando llegó eso, versículo 14, ¿qué hizo Jesús? Cuando llegó un momento de fiesta proyectada, va a venir la victoria, va a venir la gloria, voy a ver lo que nunca vi, Dios me va a bendecir, su poder de resurrección va a triunfar sobre toda sombra de muerte, pero cuando hay que pasar por ese recinto inevitable que es el dolor, porque es necesario que nuestra fe sea probada, ¿qué hizo Jesús? Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Versículo 14. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Vos date cuenta, a ver, si el Señor es el Señor y lo es, en toda su dimensión, no Él siendo Dios, pero aplicándose a Él, a nuestra humanidad y a nuestra estatura, nos muestra lo que Él mismo, siendo humano entonces, tuvo que hacer para un momento de encrucijada, un momento de sufrimiento. Él mismo toma su ejemplo y Él mismo se hace el ejemplo, pero además advierte cosas, no solamente eso, y ahora lo vamos a desarrollar, advierte cosas y les dice, en otras palabras, que por el sufrimiento que vendría, sería un momento para algunos de prueba devastadora. Para la mayoría no. Todos serían sacudidos, todos pasarían por un momento de prueba, pero habría quienes puntualmente lo vivirían de una manera más fuerte y más específicamente. ¿A quiénes les tocó eso? A quienes Dios quiso. En realidad a todos. Porque para alcanzar la victoria que Dios tiene preparada para darte, tenés que pasar por la prueba. Y será ahora que vamos a estar leyendo, un momento de advertencia. Cuando Dios les deja saber de antemano que ellos habrían de ser probados, bueno, tal como vamos a leer ahora a partir del versículo 21. Pero versículo 21 dice, pero aquí, en esta mesa, yo parafraseando digo y leo, está el hombre que me va a traicionar. ¿Está hablando de quién? De Judas. Pero no solo habla de Judas, no solamente señala a Judas y le dice, Judas, cuidado por lo que te va a venir. Y se lo anuncia. Es que Dios es tan bueno que no quiere que ninguno sufra pérdidas. Entonces Él te va a anticipar, como en este momento, que para alcanzar la victoria vas a tener que pasar por momentos de prueba y sufrimiento. Y te avisa en forma individual y personal lo que te va a tocar a ti enfrentar. O capaz que va a ser algo más general, más genérico, ¿no? Porque como le dice ahora, mira, acaso que viene ahora, versículo 31, le dice a Pedro, no dice Pedro, dice Simón, como diciendo, mira, Pedro, porque va a venir un momento de estrangulamiento, como que vas a retroceder. Ya era Pedro, ya tenía el nombre nuevo, del hombre nuevo, pero le está diciendo, va a venir un momento de asfixia y como que vas a volver hacia atrás, al punto que entonces no lo llama Pedro. ¿Cómo lo llama? Versículo 31, lo llama Simón, su nombre viejo, como que lo menciona, lo señala, mira, vas a estar en tu naturaleza vieja dado el momento de estrangulamiento. Entonces le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Versículo 34 le anuncia, le dice, final del versículo 34, dice, me negarás 3 veces. Y quiero parar ahí. Así que vendría un momento para todos, y a Jesús también, sobre todo a Él, un momento de sufrimiento.
Y él como maestro, ¿qué es? Él siempre quiere ser el ejemplo. Siempre te quiere demostrar el camino por donde tenés que andar. No seas cabezón, no seas sabio en tu propia opinión. Lleva el consejo de Dios siempre a tu corazón. Por eso Dios te habla. Por eso Dios te da el pasaporte a la victoria si sí haces como Él te dice que tenés que hacer. Porque muchos Judas quedar en el camino, y no se ofenda a nadie con esto, porque todos nosotros estamos atados a una naturaleza vieja y caída, donde la ambición, por ejemplo, en el caso de Judas, habría de llevarlo, más que a Simón en forma retrógrada y hacia atrás, habría de sacarlo del todo. Y cuánta presión hoy hay del consumismo y materialismo, ¿no? La ambición, Judas. Y si vamos al ejemplo de Pedro también. Pero lo primero que tenemos que es captar el ejemplo de Jesús. Jesús siendo Dios, pero habiendo sido hecho hombre, Él muestra lo primero que tenés que hacer vos y yo en un momento donde la prueba estrangula. ¿Sabés lo que está pasando en la iglesia en este tiempo? La previa de una grande victoria. Vamos a entrar, versículo 7, te lo voy a hacer literal, en el festival de Dios. ¿Qué es un festival? ¿Es una fiesta? No, más que una fiesta. Es algo que dura y va a durar mucho tiempo. Vamos a entrar en un tiempo de festival. Y yo quiero llegar ahí. Yo no me quiero quedar en el camino. ¿Cuánto? Yo tampoco, pastor. Bueno, entonces seguí mi consejo, te dice tu maestro, que es Cristo. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Tuvo comunión. Le enseñó esto Jesús a sus discípulos. Vamos a la primera aplicación de esto, tener comunión. Bueno, versículo 14, cuando llegó la hora, ya era la hora, ya es el momento de prueba. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo que hizo Jesús. Jesús se sentó junto con ellos a la mesa. No te dejes estar solo y aislado, porque es así como te quiere Satanás. Satanás siempre va a tratar de separarte de la manada. Porque una casa unida, un reino unido, prevalece. Vos sabés que yo te necesito y vos me precisas a mí, ¿no? Vos sabés que nos precisamos mutuamente. El calor, lo calorífico del cielo, se enciende cuando las brasas se juntan. Los dispersos de los 500, que solo quedaron en realidad 120, entonces los dispersos de los 380 no se encendieron, pero los que permanecieron juntos. Y te quiero hablar acá de la importancia que hay en el que te congregues, porque el Meet está genial. Mira, en multipantalla nos vemos, nos hablamos, pero ahí donde donde estén, escuchen, 2 o 3 reunidos, allí yo estoy. Yo no te voy a negar que a través del Meet, que me tocó dirigir el miércoles, sentí una presencia de Dios tremenda. Bueno, pero preguntarle a Miguel Ángel lo que pasa cuando estamos juntos. Es otra cosa. O preguntarle a los 380 de los 500, porque quedaron 120, ya te lo dije. ¿Qué recibieron? Poquito y nada. Vamos al caso que hizo Jesús. Se quedó lejos en su morada, en su lugar. Yo tengo a Dios el Padre, yo me arreglo solo. No. Se juntó con sus pares. No. Porque los apóstoles no eran pares de Jesús. Jesús era mucho más. Y no te creas ni nos creemos ninguno más que ninguno. Pero todos nos necesitamos a todos. ¿Cuántos miran al que tiene al lado y decirle, yo te necesito? Dale, decirle de corazón, yo te necesito. Pero necesito esto. ¿Ves? Yo estoy mirando a dos que se están diciéndolo y se estrechan sus manos. El calor, ¿viste? Hoy vamos a comer juntos con los hombres. El calor humano, la familia, la comunidad. Eso es lo que somos. Alguien estudioso de la situación cristiana evangélica de estos tiempos nos dijo no hace mucho, creo que estaba presente en esas conferencias Gustavo, que hoy la gente lo que más necesita es comunidad, es familia. Esto nos hace mucho bien.
Yo no sé qué tan bien o no tan bien te va en tu comunidad, en tu familia personal. Pero acá, más allá de lo que te pase allá en tu casa, acá hay una comunidad, una comodidad de Dios. Un lugar donde uno se siente importante. Donde uno no sabe ni cómo, pero terminas nutriéndote. Cuanto más cuando esto que está diciendo el versículo 14, que hizo Jesús, no habla de otra cosa, ¿de qué? ¿Qué es la Santa Cena? Comer el pan y tomar el vino. Tener comunión con Jesús. ¿Qué momento? El momento de la prueba y el sufrimiento. ¿Qué es el momento de escape? A ver dónde está la puerta de salida. A ver, otros se van y yo también. A ver, Judas hace lo que hace y Simón, mirá, un referente, lo que le termina pasando a Simón Pedro. Nega 3 veces al Señor. Entonces yo también. Si eso está así de cabeza, entonces nada, vayámonos todos a la debacle. No. ¿Qué tenés que hacer? Porque es individual el tema. ¿Me estás escuchando? Judas daría cuenta de Judas, Pedro de Pedro y Jesús de Jesús. Sí, así como lo escuchás. Porque Jesús mismo, dice Hebreos, tuvo que aprender la obediencia para ser salvador de muchos. Y es lindo ser obediente en lo de Dios y hacer la voluntad de Él. Es bueno, y es agradable. Claro, está perfecto, qué aperitivo antes de la prueba, porque esto vino justo cuando llegó la hora del sufrimiento, cuanto más cuando ya está. ¿Qué hizo el Señor? Esto que tenemos nosotros como inspiración y ejemplo para nosotros, sí, llegó el momento de la comunión, de lo que representa la Santa Cena, comunión con Jesús. Porque el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. La copa que bebemos no es comunión con la sangre de Cristo. Gracias a Dios por las pruebas, porque te llevan a una medida de comunión, de experiencia, de intimidad con Jesús como nunca antes. Porque te volvés sensible, te sentís pequeño y dependiente. Y Dios viene como nunca, si no, míralo. Cuando Él había estado así, sentado así a la mesa con ellos. ¿Cuándo? Nunca. Antes como ahora, el momento de sufrimiento, vas a notar a un Jesús como nunca antes. Vas a ver que, versículo 19, Él va a tomar, versículo 19, pan y te va a dar un trozo de su pan, de su palabra, y vas a decir: esto es palabra para mí, este trozo es mío. Uno puede estar devastado, arruinado, derribado, pero Dios te puede dar una palabra salvadora, una palabra de vida que te va a sacar de los sepulcros. Así como escuchás, vas a estar así como sin respiración y Dios te va a dar un trozo de su palabra y te vas a sentir el superhéroe, el superhombre. Y vos decís: pues soy yo, si hace 5 minutos era nadie, era nada. En ese momento de comunión vas a sentir al Maestro en tu boca, a través de su palabra, en tu interior, como el pan. Y vas a sentir que tu pacto, que tu alianza con Jesús, tu compromiso con Él, se fortalece y se confirma. Porque en la Santa Cena, que es lo primero que tenemos que hacer, en el momento de sufrimiento, tener comunión con Dios. Voy a mi lugar secreto y te busco y resulta que te encuentro y que venís y me llenas de tu presencia. Y eso es lo que termina sucediendo también como lo que tiene que ver con el pan, sino lo que nos cuenta el versículo 20, que tomó en sus manos la copa de vino y se las dio. Dios va a renovar tu pacto con Él. En ese momento feo, vos vas a sentir que el Señor renueva lazos de amor contigo y de compromiso contigo, y vos con Él. Vas a decir: soy mejor que antes, hoy estoy más comprometido, hoy estoy más en pacto con Él.
Eso es lo primero que él hizo, él como ejemplo, se puso adelante y como diciéndole, ven, esto es lo que yo hago. Él lo hizo para él mismo y lo hizo para darnos el ejemplo a nosotros, más cuando suenan las alarmas. Judas, Simón y todos, porque en realidad, como lo leíamos, ¿no? Versículo 31, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. ¿Qué es el fin? No, no es el fin. Es la estrechez de embudo del momento antes de cosas gloriosas que vienen también después del sufrimiento. ¿Qué esperás después del sufrimiento, iglesia? ¿La ruindad, la destrucción? No, después de la cruz, esperar la resurrección. Pero ojo a las alertas de Dios, porque son puntuales y personales. Sin nombre, al principio, Judas supo que el asunto tenía que ver con él. Porque, versículo 21, Jesús dice, pero he aquí, en esta mesa está el hombre que me traicionará. Y empezaron todos a mirarse, ¿no? ¿Quién será? ¿Serás yo? ¿Serás vos? En la duda, porque no eran ellos. ¿Sabes el único que sabía que sí era él? A quien le tocaba la palabra. Vos podés estar ahí sentado y te pasa de costado lo que estoy hablando ahora contigo. Pero de repente, si es para vos, ¡pum!, te pega en la mitad del pecho. ¡Pum! Así es así. Y negarlo es negarlo. Algo innegable. Ni hablar en el después, inclusive, que está por ahí, tengo que mirar, en Mateo, capítulo 26 y versículo 23, cuando inclusive Jesús dice en esta misma escena, pero en Mateo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me traiciona. Judas, si no escuchaste la primera, esta tenés que darte cuenta. Jesús dice, el que mete la mano conmigo en el plato, mete Jesús la mano en el plato, ¿y quién viene automáticamente? Judas. Judas sabía que era Judas. ¿Qué estaba haciendo Dios? Como diciéndole, Judas, antes que pasen las cosas, recapacita. Sálvate. No seas Judas. No seas tonto. Hay gente que se pierde, y se pierden porque se quieren perder. Pero no porque el Señor te deja que te tomen las cosas por sorpresa, sino porque te ama. Ya estaba escrito lo de Judas. Pero eso no niega a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es un Dios de amor y no quiere que nadie se pierda. Solo que hay quienes son testarudos y Dios les habla una y otra vez. Yo, pastor de la iglesia, a veces uno ve refugos, gente que no debería haber abandonado, no la iglesia solo, al Señor. Y uno no como autor, sino como comunicador, a veces uno sabe, más o menos, si Dios me lo revela, ¿no? Esto es más para quien es más, ¿no? Y muchas veces uno dice, ay, si hubieses escuchado cuando Dios te habló, Judas. Porque te habló. Ni hablar a vos, Simón. Ya Simón está diciendo, Simón, que es Pedro, ya te lo expliqué eso, vas a retroceder espiritualmente. Te vas a volver el de antes, o parecido, carnal. Simón, Simón. Y le dice, versículo 34, me vas a negar 3 veces. Viste que a Judas le dio 2 chances, ¿no? A Simón le está dando 3. Incurre una vez en pecado, niega una vez a Jesús. Tuvo la primera oportunidad para decir, ups, Dios me habló, Dios me lo había dicho, que eran 3 veces, estoy a tiempo. Pero no, siguió adelante. Ah, cabezón. Y otra tercera vez, ay, Pedrito. ¿Por qué? Sos tan así. La diferencia entre Judas y Simón, Pedro, no es, no sé, digo sí, digamos que lo de Judas es grave, es muy grave, es tan grave. Y es una manera de la manera de Simón de negar a Jesús. Pero la diferencia, ¿cuál fue? Que Pedro, ahora sí hablo de él como Pedro, se arrepintió.
y lloró amargamente su pecado. Hay gente que te va a querer arruinar, porque vas a quedar en la transparencia de que van a ver, Pedro, que fallaste al Señor, y te van a condenar y van a ser implacables y no te van a perdonar. Pero Dios no es como el hombre, porque lo de Pedro fue gravísimo, pero se arrepintió y fue retornado y restaurado. Que Dios como tú, que perdona el pecado agravado, porque Pedro ya sabías, porque Pedro no una vez, 3 veces pecaste, y a sabiendas, 3 veces, agravado. Pero Dios es el que concede el arrepentimiento para vida. Así que si le fallaste al Señor, Simón, no dudes en llenar las faldas y los pies de Jesús con tus lágrimas y perdonar y pedirle perdón y arrepentirte de corazón y saber que Él te perdona, porque Él es fiel y justo. Si confesás tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, aunque los hombres no te perdonan y te apuntalen. Pobre de ellos, porque con el mismo juicio que juzgan serán juzgados. Implacables, bueno, implacable va a ser el juicio para él también. Pero nosotros no somos quienes para juzgar a nadie, porque Pedro falló y fue público eso, fue público. Y ¿saben qué? No solo él luego volvió, sus discípulos le dejaron volver, le dieron el reintegro al grupo. ¿Cuánto gritan amén? Dale el aplauso y decirle: Señor, yo voy a ser un misericordioso, porque sé que necesito yo tu misericordia también, no como los implacables. Y todo esto, hermano, era como un cuello embudo, ¿no? Era como una prensa, una tenaza inevitable, donde, déjame decirte esto, el diablo estaba a tientas. El diablo estaba no solo dando manotazos de ahogado, sino manotazos a ciegas. Y entonces estaba tirando ráfagas, ¿no? Él sabía que se venía algo, no lo entendía bien. Si lo hubiera entendido el diablo, jamás hubiera crucificado a Jesús, jamás hubiera permitido eso, porque ahí estaba la victoria. Estaba aturdido el diablo no sabía lo que estaba pasando, y entonces descarga todas sus baterías contra Jesús y no sabe que eso es parte del plan. En ese aturdimiento lo que hace es esta ráfaga, no solamente Jesús, sino todos sus discípulos juntamente con Jesús, en la misma talla, en la misma estructura, en lo estructural de lo mismo, de lo que estamos hablando, ¿no? Apremiamiento, sufrimiento, para luego la victoria. Y entonces esto es lo que el Señor recalca y remata de alguna manera en el versículo 36. Leo el principio y luego el final del versículo 36, cuando dice ahí, dice Jesús: pero ahora les dijo, final del versículo, ahora leo, les dijo que todo lo que los profetas escribieron se cumplirá. Es decir, nadie escapa de esto. No es que yo me quiero zafar y no quiero sufrir, entonces me cambio de iglesia. No sé, busco otra manera. No, es el momento en que se cumple todo lo escrito. Porque es así y no es de otra manera. Soberanamente, Dios es soberano. Y es así como lo quiso, y es así como Él lo logró. Y como Él al principio como ejemplo, al final también. Y ya estoy casi terminando, versículo 39 en adelante, donde se titula: ¿qué hace ahora Jesús como ejemplo? Jesús ora. La oración es algo
sumamente importante, que te anexa, que te lleva, que te integra, que lo integra a Él adentro tuyo. Es una rareza inexplicable. Para decírtelo con palabras, la oración es algo envolvente e integral que te integra, donde Dios y vos pasás a ser como una misma cosa. ¿Por qué? Dios es espíritu. Hablando de un tipo, diríamos, de oración, que es la adoración y la alabanza. Porque vos, ¿qué haces cuando estás adorando? Le estás hablando a Dios. Es como una oración con música en realidad. Y él, hablando de la adoración, dice, porque es necesario que los adoradores adoren en espíritu, espíritu con minúscula, espíritu humano, que adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando vos estás orando, tu espíritu ora y se conecta con el Espíritu de Dios. Entonces esa oración te fusiona con Dios. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no soy el que era, ya no soy débil, sino que habita en mí su fortaleza. Porque cuando está hablando lo que está hablando Getsemaní, el Señor le dice, oren, velen y oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación, para que no estén en debilidad, sino que estén fuertes. ¿Qué hicieron esos, los discípulos? No oraron, se durmieron. ¿Lo dejaron para otros o para después? Pero ¿qué hizo Jesús? Sí oró. Y no cayó en la tentación de negar a Dios y el plan de Dios. Estuvo tan fuerte como erguido y puesto de pie para enfrentar la cruz y vencer el mal momento. Se necesita orar. Se necesita orar. Y Efesios se habla de muchos tipos de oración, de varios tipos de oración. Y yo creo que hay una que no puede faltar. Yo en estos 5 días de intensivo que tuve, que yo te les comenté, en las conferencias y todo eso, el Espíritu Santo venía y nos ministraba a través de dones de 5 hermanos ministros, evangelistas internacionales de diferentes países que vinieron, y nos ministraban cosas que ellos no sabían de nosotros, pero era el Espíritu de Dios. Y en un momento Dios me habla, en otras muchísimas cosas que Dios me habló, y me dijo, quiero que vuelvas a orar. No era que yo hubiera dejado de orar, no, yo sabía que se refería, quiero que vuelvas a orar en el cerro de Montevideo. La oración de guerra, la oración de autoridad, la oración que te pone por encima. ¿Viste las fotitos que yo publico cuando ahora estoy subiendo de vuelta al cerro? ¿Qué es lo que estás viendo ahí? La ciudad por debajo. Uno está por encima. Esa oración de guerra, de autoridad, no de achique, no de frene, no de retroceso, no de achuchamiento, no de autoridad. El Señor oró, y porque oró se llenó, se nutrió de lo que Él mismo como hombre necesitaba, de Dios mismo, y de Dios Él dependía. Los que no oraron flaquearon. Pero además aclara, Jesús oró en el monte de los olivos, la montaña de la unción, quiere decir eso. Vos cuando orás, estás subiendo el monte de los olivos, estás ganando altura, estás subiendo, estás acercándote, te estás elevando, estás logrando la unción, el mejor aceite. ¿Cuál es el mejor aceite? Los que han entendido, el aceite de oliva. Olivos, monte de olivos. Cuando uno ora, vas creciendo en unción del Espíritu Santo. Una unción que viene justamente, y ya terminó. Esto no lo tenía pensado. ¿Cómo se saca el aceite de olivas? ¿Cómo se logra? Aceituna. ¿Qué se hace? Se machaca, se prensa. ¿Sabes lo que quiere decir Getsemaní? ¿Monte de Getsemaní? Prensa. Problema, dificultad, machacamiento. Eso te lleva a las rodillas, a la oración y a recibir por ese machacamiento
por esa prensa una unción como nunca antes. Hello. ¿Cuántos están ahí? Dale el aplauso grandote y decirle: Señor, gracias por el machacaje ese, no sé cómo decírtelo, por todo eso que te prensa. Aleluya. Ponete de pie, vamos a orar. Qué tremendo. ¿Sabes qué quiere Dios? Para que logres pasar el umbral del sufrimiento a la victoria de la cruz y crucifixión de tu vida, de tu humanidad, de la prueba de tu fe, pasar al momento del festival de los panes sin levadura. ¿Sabes lo que necesitas? La unción fresca del Espíritu Santo. Levanta tu manita al cielo. ¡Wow! Decirle: Señor, yo lo quiero. Aleluya. Porque no es por fuerza. Es como nunca necesitas el protagonismo. No la referencia oída, no la teoría. No lo he aprendido y enseñado nada más. La experiencia con el Espíritu Santo. Señor, te ruego que el Espíritu Santo venga, amado, a fortalecer estos vasos. Señor, porque la consigna era que ninguno se perdiera. De los que me diste, Señor, Él decía Jesús decía: ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, aunque no hicieron tan bien los deberes. Aleluya, estaban ahí al lado del Maestro en sus debilidades y flaquezas. Pero Señor, gracias por la dispensación del Espíritu Santo que ahora mismo viene, Señor, para vigorizar, para enderezar, para levantar, para fortalecer, para que no queden en el camino como toda una generación de israelitas. Quedaron postrados en el momento de prueba en el desierto y no entraron a la tierra prometida, las promesas de Dios. Señor, tú no quieres que pase lo mismo en esta generación que hoy es tu iglesia, que queden postrados en el desierto por incredulidad y desobediencia. Tú quieres, Rey, que pasen contigo, porque aquí tú dijiste: estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Él ha experimentado en quebranto, el que sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Amado, que tu Espíritu Santo, Rey, venga y colme estas vasijas. Y te quiero pedir, hermano, que te atrevas, que seas un poco sanamente atrevido a decirle esto al Señor. Decirle: gracias por la prueba, gracias por la prensa, gracias por Getsemaní, porque es el monte de los olivos para mí, el monte de la unción que me hace más fuerte, más poderoso, que me lleva a la victoria, no con mi fuerza, sino con la que tu Espíritu da. Gracias, Señor, gracias, porque no va a quedar una generación postrada. No. Van a ser probados, pero aprobados, y pasarán de la estrechez del sufrimiento a la expansión de un festival que no tendrá fin. Empezará aquí en la tierra y terminará, que nunca terminará en realidad, en los cielos. ¿Cuántos gritan amén? Dame un aplauso de grandote, aleluya. Y le pido a los líderes que estén pasando, arrimamos la mesa, vamos a cumplir con la cita de hoy, que es tomar la Santa Cena. Toma asiento, amado. Qué lindo que es Dios, qué bueno, qué linda palabra Dios nos ha regalado. Y hoy quiere, Señor, que te prepares ahora para esto tan magnífico. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio.
Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.